2 de la guía práctico número 3, que dice determinar cuáles de los siguientes gráficos pueden corresponder a un movimiento físicamente realizable por una partícula y justificar su respuesta, obviamente. Vamos al primer gráfico de la izquierda, ¿sí? Vamos al primer gráfico de la izquierda. Ahí está su ¿Qué tengo en el eje vertical? ¿Qué tengo? ¿Qué estoy representando? En todos los casos, ¿no? La posición, exactamente. Acá tengo posición y en el eje horizontal tiempo. Bien, esta trayectoria que define esta curva de un cuerpo en movimiento, ¿es posible realizarla? ¿Sí o no? No, Sí, profe. No, profe. no, porque vas a salir hacia lo negativo, sería. Bien, esta parte, escúchenme, La trayectoria sería posible y el tiempo sería imposible. bueno, exactamente. Ahora, si yo, a ver, si yo vengo, si yo considero el tiempo, a ver, vamos a aclarar algo acá. ¿Qué pasa en esta partecita que es lo que ustedes están confundidos? En el punto de referencia, en este punto de referencia, no necesariamente yo tengo que tener el tiempo Que cero. tiene la motina, tiene el tiempo T para cero salir. no necesariamente puede ser cero. ¿Se entiende? Claro, ¿Por ya, qué? ya viene moviéndose. Exactamente. El cuerpo puede ser que ya viene con un movimiento determinado y yo comienzo a, supongamos que el cuerpo partió a las 10 de la mañana de un lugar y viene hacia el lugar donde estoy yo y llega a donde estoy yo a las 12 del mediodía. Y de ahí continúa. Y yo, que soy el observador, que estoy en este punto, empiezo a observar el movimiento del cuerpo a partir de las 12 del mediodía, pero el cuerpo desde las 10 de la mañana, que ya venía con un movimiento determinado en dirección mía, digamos. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Entonces, el tiempo T0 va a estar por acá atrás. ¿Se entiende? Pero no significa que el tiempo sea negativo. No significa que el tiempo sea negativo. Acá voy a seguir teniendo tiempo positivo, pero mi eje de referencia a partir del cual yo empiezo a cronometrar está en un tiempo positivo, ¿sí? Cualquiera que a mí se me ocurra. Lo que no existe son los tiempos negativos, pero yo puedo cronometrar un tiempo a partir de un tiempo de mañana, a partir de pasado, a partir de cualquier momento. Yo puedo empezar y mi punto de referencia es el futuro, digamos. El futuro es mi tiempo de referencia, un tiempo que está más adelante. Y digo, a partir de ahí empiezo a cronometrar. Es como decir, nosotros esperamos un partido de fútbol que se va a jugar mañana, ¿no es cierto? Bien, nosotros sabemos que el partido de fútbol se va a jugar mañana a las 5 de la tarde. Para el árbitro, ¿cuál es el punto de partida en el que tiene cuando inicia el fútbol, cuando se inicia el partido? Él oprime su cronómetro. ¿Se entiende? Pero ese punto cero, el punto cero del árbitro que va a cronometrar ese evento, está más adelante. O sea, mañana a las 3 de la tarde está el cero del cronómetro del árbitro. No sé si se entiende la idea. Sí, profe, se entiende. O sea, es decir, que varía el punto de inicio. Este punto de referencia no necesariamente tiene que ser el cero siempre. ¿Se entiende? Está Lo limpio. que yo no puedo hacer es cronometrar hacia atrás. Si yo no cronometro desde este preciso momento en adelante o a futuro,
Lo que no puedo hacer es cronometrar para atrás, eso sí seguro. Este movimiento es posible siempre y cuando aquí yo no tenga el cero Che, de Billy, referencia, preguntale a Iván dónde lo tenga dejó. otro horario distinto. Por eso. A ver, pasa. Apaguen los micrófonos, por favor. Micrófono, chicos. Por favor. Bien. Entonces, y de acá en adelante, si el cero está ubicado, porque aquí no me ponen el cero, ¿sí? Me pone un sistema de referencia nomás. Yo puedo decir que este movimiento es posible, ¿sí? Porque siempre el tiempo va para adelante. ¿Y el cuerpo cómo se mueve? A ver cómo se mueve el cuerpo en esta, si la trayectoria es esta, digamos, ¿cómo se mueve el cuerpo? ¿El cuerpo por dónde se mueve siempre? Por el eje, Por la X. eje vertical. Por el la eje, Por la posición. por el eje X. Acuérdense de eso, por el eje X. Entonces, ¿qué quiere decir? El cuerpo estuvo originalmente acá, después subió hasta acá, bajó hasta acá, volvió a subir un poquito hasta acá, bajó hasta acá, subió de vuelta hasta acá, bajó de vuelta hasta este punto y subió finalmente hasta este puntito, acá. Pero fíjense que yo siempre el movimiento lo hice siempre sobre el eje X, acá. No sé si se entiende. Sí, profe. Yo Oh, quiero ya perdí los real. errores. Sí, por favor. Si esto estuviera, o sea, si fuera un ejercicio en el examen y tuviera el cero ahí de referencia en el sistema, en ese caso, con eso nomás ya podríamos considerar que esta trayectoria no es posible. O en Claro. este caso estamos suponiendo que sí es posible justamente porque no tenemos el cero. O sea, ¿cuándo es posible o no mediante un gráfico identificar que el tiempo de partida puede iniciar antes que el punto cero donde está un observador? Claro, claro, Te lo respondo entiendo. yo. Sí. ¿Puedo? Si va para adelante es posible, supongo yo. Por ejemplo, lo otro que va en círculo o que va para adelante y luego vuelve para atrás, por ejemplo, eso no es posible, pero siempre que el tiempo vaya hacia adelante, es posible que el gráfico esté bien. Exactamente, exactamente. Claro, pero si el recorrido inició antes del punto cero donde estaría el observador, ¿cómo podríamos identificar ese caso? O sea, ¿qué elementos nos servirían para identificar ese caso en el ejercicio, o sea, en el sistema? Exacto. Entiendo perfectamente la pregunta. Si el ejercicio te da así como está, no te define que a esto sea el cero de referencia, entonces decimos que el movimiento es posible. ¿Se entiende? Ahora, si te da un cero de referencia, podríamos decir que del cero para atrás el movimiento no es posible porque estaría, digamos, cronometrando tiempos negativos. Y del sistema, del origen del sistema de referencia hacia los tiempos positivos, el movimiento se podría llevar a cabo tranquilamente. ¿Se entiende? O sea, siempre que no tenga el cero, se puede realizar el... Se puede decir que, bueno, se comenzó a cronometrar acá, que es el cero acá, por ejemplo, y acá llegó a la 1 hora, o a los 10 minutos, y después siguió a los 15, 20, 30, 40 minutos. Exactamente. ¿Sí? Es válido también aquí mirar, ya vamos a ver los otros, es válido también mirar que en cada posición del vehículo el tiempo siempre corre en forma positiva, digamos. ¿Sí? En cada posición el tiempo va hacia adelante, como dijo el compañero. ¿Se ve? Independientemente del sistema de referencia. Independientemente del sistema de referencia. Pero está bien la pregunta, ¿sí? Si ustedes entienden qué sucede aquí, expliquen lo que sucede y se le va a aprobar. Seguramente que si la explicación es correcta, se le va a aprobar, con la salvedad que ustedes quieran hacer. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos a este movimiento.
¿Este movimiento es posible hacerlo? No, Tenemos el tiempo en horizontal y el movimiento o el espacio sobre el eje X. ¿Es posible o no? Y no se puede volver en el tiempo. Ya que No, se puede, profe. Exactamente. ¿Dónde sería posible el movimiento? Supongamos desde este punto que haga esta trayectoria hasta aquí, hasta una tangente vertical, digamos. ¿Sí? Hasta aquí. O sea, el cuerpo parte de acá, sube un poquito y baja hasta este punto. ¿Sí? Acá, este punto acá, que correspondería a ese. Pero de ahí, esta trayectoria hacia atrás ya no se puede realizar. ¿Sí? De aquí para abajo no, porque ya empieza a cronometrarse el tiempo negativo. Yo no puedo volver el tiempo hacia atrás. O sea, este movimiento no es posible. ¿Se entiende por qué no? Mientras el tiempo sea positivo, Sí, profe, sí se entiende. mientras el tiempo corra positivamente está todo bien, pero cuando ya me pasan me vuelven en el tiempo, ya no es posible. Bien, vamos con este otro movimiento. También vuelve. Tampoco se puede, profe. Sí. No se puede por esta trayectoria negativa, ¿eh? Aquí Porque está tengo volviendo por el tiempo real. exactamente, aquí estoy volviendo tiempo negativo y acá tiempo negativo de vuelta. O sea, esto no es posible, pero de una. ¿Se entiende? Aquí yo cronometro positivo, tiempo positivo hasta acá, y acá de vuelta tiempo positivo. Pero estos tramos hacia atrás, esto hacia atrás y esto hacia atrás no es posible en el tiempo. Yo no le quise entregar al mío Bien, como era en este distinto, caso, ¿viste? fíjense. Entonces agarré y lo descargué otra vez el poco que le eché. Ese profe yo le quería consultar. Sí, Al umbral de abajo. estamos llegando a este. Al umbral de abajo. ¿Qué sucede acá? Pero no hay circuito. Tiene inicia dos puntos. vuelve a disminuir. Claro, el cuerpo parte de acá, no hay problema, sube, hasta llegar a este punto en este tiempo. Profe, No es posible, profe, porque Pero después, sería como volver el tiempo atrás. claro, a ver, no es volver a porque Está en varios lugares. fíjense que aquí hay un salto, hay un quiebre que me dice que en este tiempo, acá si yo prolongo esta vertical, me dice que en este tiempo el cuerpo se encuentra en este punto y en este punto. ¿Es posible? No. No. un cuerpo no puede ser un cuerpo en dos lugares al mismo tiempo. Exactamente. Esto no es posible porque en un instante determinado, definido por esta línea vertical y por este tiempo acá, el cuerpo no puede estar en una posición y en la otra posición. Entonces esto no es posible. El primer tramo es posible, pero ya este segundo Cualquiera con lo que no salía es hecho. posible. En realidad esta parte no es posible realizar. ¿Sí? Bien, vamos con este otro. ¿Es posible o no es posible? No, tampoco es posible. Tampoco, profe, está volviendo por el tiempo. Miren bien. No, pero gráfico. ese no te marca ningún eje de tiempo, así que Fíjense el gráfico. pone ¿Qué es lo primero que tienen que mirar en el gráfico? Respondan. ¿Qué era lo primero que había que mirar en un sistema de referencia? En un gráfico de coordenadas cartesianas. ¿Qué tengo en eje X y qué tengo en eje Y? Es lo primero que hay que mirar. Este es un gráfico bidimensional porque tengo un eje X y un eje Y. Es un gráfico de una superficie de 2 dimensiones, tranquilamente. Y en el que yo defino una posición X y una posición Y de cada punto, X e Y de cada punto. Yo puedo
esto es como un óvalo, digamos, un circuito de circuito de bicicleta, por ejemplo, o de moto, lo que sea, en el que uno gira alrededor del circuito y no pasa nada, o sea, tranquilamente. Acá no entra el tiempo, ¿se entiende? Acá no entra el tiempo. Sí. Puede haber espacios negativos, digamos, sistema de referencia acá negativo, no hay ningún problema, porque yo defino un punto donde yo quiera, desde donde yo quiera mirar el movimiento y lo miro, digamos, del punto que yo quiera, no hay problema. Entonces, es posible. profe, Ahora, En el otro sí. caso sería igual. este gráfico no cumple con la actividad. No cumpliría con la Porque me actividad. dice, defina el movimiento físicamente realizable. Que tú. Acá yo estoy definiendo un movimiento. No. Sí, estoy definiendo un movimiento que no me dice en qué tiempo está. Puede pasar 3 días dando Sí, ¿no? vuelta acá o puede pasar un segundo dando vuelta. verdad. Independientemente del tiempo, este que movimiento están es abuelos, posible. Independientemente del tiempo, no me está preguntando en qué tiempo realizó esto. ¿Se entiende? Son gráficos también genéricos. Fíjense que acá me habla de tiempo, pero no me da ni una unidad, ni una escala, ni nada. Acá me habla de longitudes, de espacio, y no me da ni unidad ni escala. Me dice acá grafico longitudes y acá grafico tiempo. Longitudes y tiempo. Acá grafico longitudes y longitudes. ¿Es posible este movimiento, sí o no? Y cumple con la consigna. Entonces, ¿Entiende? profe, lo que Sí. deberíamos, la manera de justificar sería decir que sí es realizable, pero deberíamos aclarar que es un movimiento bidimensional. Claro, exactamente. Un movimiento bidimensional en el que no entra en juego el tiempo. Se podría definir como un movimiento donde el tiempo, o sea, donde no definimos el tiempo. Es un movimiento posible, pero en un tiempo indefinido. Claro, exactamente, un tiempo indefinido. Una Sí, pregunta, no y estamos en el caso anterior tampoco Bueno, estamos toca, salimos, volvemos enseguida. en el caso anterior ¿Cómo? tampoco toca la línea de tiempo, ¿cómo sería? En el Acá, anterior sí hay. En el caso anterior, Claro, pero tiene la la. actividad es así. O sea, no A es ver. que toque o no, es porque en el gráfico anterior sí está el gráfico hecho en función de la posición y del tiempo. exacto. Sí, Ah, ya Sí. me sacó mi duda, no sé. Ahí ya me corrigió. salió la duda. Sí, profe, me sacó la duda. Salió. Acá este gráfico es unidimensional, en el que grafico horizontal el tiempo. Este gráfico es bidimensional y el de al lado también es bidimensional. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué tenemos acá en este gráfico? ¿Este gráfico es posible o no es posible? De vuelta tenemos en el. Tampoco, profe. Sí, porque nos está hablando de tiempo. Sí, es posible, profe. ¿Es posible o no es posible? Sí, es posible. Sí, es posible, profe, que nos pide el tiempo. Exactamente. Esto sí puede ser posible porque acá no se habla de que yo estoy en una posición y en otra posición al mismo tiempo. ¿Se entiende? Yo puedo venir por acá, caminar al saltito si quiero por acá y después vengo por acá y me muevo por esta otra línea. ¿Se entiende? Porque acá de vuelta no está en juego el tiempo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, por eso es fundamental. Acá, ¿vieron que acá hay una trampita? Y todos cayeron en la trampita. Cuando pasamos acá del mismo sistema de referencia, pasamos de pasar de un sistema de referencia unidimensional, pasamos a un bidimensional y todos se comieron la vaca acá. ¿Sí? Todos veníamos arrastrando
XT, XT, XT y acá salimos IX, ¿se entiende? Entonces, hay que prestar atención a la consigna. Miren, lean la consigna varias veces primero. Parece que es algo tonto lo que estoy diciendo, pero es fundamental leer 2-3 veces. Pierdan 2-3 minutos en leer bien la consigna y después, una vez que entiendan bien la consigna, ahí recién intenten desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que queda de este ejercicio, esa consigna. Entender bien la consigna, comprender bien el problema, identificar bien los datos que me están dando, identificar bien las incógnitas que me piden y bueno, y después aplicar el conocimiento, las ecuaciones matemáticas, la fórmula, etcétera, para tratar de resolver el problema. Pero esos primeros pasos parece que lo tengo que tomar muy a la ligera, entro a desarrollar directamente porque yo me la sé toda y resulta que ni leo la consigna. ¿Se entiende? Ese es otra cosa que deben tener muy en cuenta. Vamos a una... ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Hasta la hora que usted quiera, Hasta profe. las 10, profe. Hasta las 10 dice el horario para nosotros. A las 10 son 9:15. Bueno, seguimos. Ay, boludo, qué ¿Cuánto activa estamos en que la son. sala? ¿Cuánto 101. estamos? No, 101. todo lo que... Sí, bueno, tenemos 100. 4 deserciones ya entonces. 100, estamos bien. Éramos 115 en un momento. 115, 115 éramos a la miércoles. Y llegamos a 115, llegamos. Y entramos 115 en una hora, suponiendo que vamos a después presencial. Vamos a avanzar con esto hasta donde podamos y mañana seguimos en el mismo horario. Bueno, esto ya dijimos que sí es posible. Y ahí les dejo yo la consigna, dice, el móvil se tiene entre 5 y 7 segundos, que es lo que estuvimos viendo. Bien, vamos a ver lo que es trayectoria y desplazamiento. Bien, vamos con este sistema de eje de vuelta en la superficie de 2 dimensiones. Ya tenemos Y acá y X de vuelta. Nosotros vamos a ir cambiando, ya sabemos cuando es un gráfico unidimensional en el que medimos tiempo y un gráfico bidimensional en donde tenemos en los dos sistemas de referencia longitudes que pueden estar en diferentes unidades. ¿Se entiende? Bien. Entonces vamos a definir desplazamiento desplazamiento y camino recorrido de una partícula. Son dos conceptos fundamentales que son importantes a la hora de resolver los ejercicios prácticos, la guía de ejercicios prácticos. Imagínense este sistema de referencia y una trayectoria determinada por esta curva, ¿sí? Un cuerpo que pasa por estos puntos y consideramos un tramo de esa trayectoria, ¿sí? Empezamos a estudiar desde el punto inicial de sub I y lo estudiamos hasta el punto final de sub F. El punto inicial, punto final del movimiento. O sea, estudiamos un tramo del movimiento. Entonces, en el punto inicial, la posición va a estar dada por el vector posición R sub I, vector posición inicial, y la posición en el punto final va a estar dado por el vector posición final, R sub F. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. Se llama vector desplazamiento al
sub R, que va en forma recta, va desde el punto inicial hasta el punto final. O sea, esto que se ve en rojo, la flechita en rojo, se llama vector desplazamiento. Y es el vector que une el punto inicial con el punto final del movimiento, independientemente por dónde circuló el móvil para pasar del punto inicial al punto final. Por ahora eso no nos interesa. Cuando hablamos de desplazamiento, nos interesa solamente la posición del móvil en el punto inicial y la posición del móvil en el punto final. En el tiempo en que lo hizo, estuvo en el punto inicial, se llamará tiempo inicial, y el tiempo en que estuvo en la posición final se llamará tiempo final. Este vector se obtiene, el delta R, se obtiene como la diferencia entre los vectores posición final menos el vector posición inicial. ¿Se entiende? Acuérdense que nosotros, este vector dibujado acá físicamente, representado mediante una flecha o un segmento orientado, lo habíamos representado matemáticamente mediante una expresión que tiene sus componentes escalares, sus componentes vectoriales, y están definidos también los versores en la posición horizontal y en la posición vertical. Este otro vector, posición final, también tiene su expresión matemática que lo representa. Si físicamente yo puedo sumar y restar vectores, ¿sí? Porque eso lo puedo hacer físicamente, también tendría que poder sumar y restar vectores representados mediante sus ecuaciones matemáticas. Es decir, sumar y restar vectores mediante las expresiones matemáticas que lo representan. De manera que si yo resto al vector posición final, le resto vectorialmente el vector posición inicial, voy a obtener como diferencia el vector desplazamiento delta sub R vector. Esta es la letra griega delta, resultante de la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Siempre el vector desplazamiento es el vector final menos el inicial, y no al revés. ¿De acuerdo? De manera que la expresión matemática que me representa el vector desplazamiento rojo está dado por delta sub R, que es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Luego, el módulo o la distancia de ese vector desplazamiento, ¿sí?, se obtendrá como la diferencia entre los módulos de los vectores posiciones inicial y final. Es decir, que ya veremos cómo calculamos esa distancia o la magnitud del vector del vector desplazamiento delta sub R. Bien, ¿hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Disculpe, Lo otro, esto entonces, el vector rojo, sí. ¿usted lo podría volver un poquito a explicar esa parte del triángulo acá? Pues está ahí, en parte lo agarro, ¿veo? Pero... ¿A esto? Sí, señor. Sí. Yo tengo un móvil
Yo tengo un móvil que se desplaza por una trayectoria en la superficie. Acá olvídense del tiempo por ahora. Por ahora nada del tiempo. Ya vamos a meter el tiempo y vamos a complicar la historia. Tomo un segmento de esta trayectoria, de este movimiento del cuerpo, y tomo un punto inicial y un punto final. Un punto es un punto en el espacio, en el espacio de 2 dimensiones, la superficie. Por lo tanto, esa posición de ese punto P sub i va a estar definido por un vector R sub i posición. Y el punto final va a estar definido por un vector posición R sub f final. ¿Se entiende? O sea, esos 2 puntos los defino, los represento mediante sus vectores, posiciones correspondientes. Bien, eso ya lo tengo definido porque eso ya lo estudiamos, cómo se definen esos vectores, posiciones, mediante sus componentes vectoriales. Ok, profe. X sub i, X, este va a ser R sub i va a ser X sub i vector más R sub j vector. Y este va a ser igual. El R final, R vector posición final, va a ser X sub i vector más Y sub j vector. ¿Se entiende? O sea, sus componentes, lo que vimos anteriormente. Bien, pero ahora estamos estudiando el vector desplazamiento. Y ese vector desplazamiento sale de restar vectorialmente el vector posición final menos el vector posición inicial. Y eso está expresado en esta ecuación que tiene fondo rosado. Vector desplazamiento es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. Ok, profe. Luego, el módulo del vector desplazamiento, ¿sí?, va a ser igual a trabajar con las componentes horizontales y verticales de este vector desplazamiento para aplicar Pitágoras y luego hallar el módulo o el valor absoluto del vector desplazamiento. Eso ya lo vamos a hacer enseguida. ¿De acuerdo? Bien. Lo otro es el camino recorrido. ¿Ven la flechita celeste que va por la trayectoria? ¿Y se ve? Se ve bien. Bien. Ese vector, ¿sí?, o este segmento curvo se llama trayectoria o camino recorrido. Y ese sí depende de la posición física que fue ocupando el móvil a través de esa trayectoria. En cambio, el desplazamiento no depende de las posiciones que fue ocupando. Yo les dije que el desplazamiento solo depende de la posición inicial y la posición final, independientemente de por dónde se haya desplazado el móvil para llegar del punto I al punto final. Pero la trayectoria o el camino recorrido sí depende, obviamente, de la posición que fue ocupando físicamente ese móvil a través del desarrollo de su trayectoria. Y dice que podemos observar que el camino que recorre la partícula, el camino es lo celeste, y se lo define como un delta S, cuando al desplazamiento se lo define como un delta R. Dice que la trayectoria o el camino recorrido no coincide generalmente con la distancia entre los puntos inicial y final. ¿Cuándo coincidirán la trayectoria o camino recorrido con el desplazamiento? Cuando el movimiento es rectilíneo y no curvo como este. Y a su vez, que el movimiento sea en un solo sentido. O sea, si yo tengo un punto acá, tengo una trayectoria recta y llego al otro punto a través de la trayectoria recta,
¿cuál es el desplazamiento y esa trayectoria de A a B? ¿Y cuál es el camino recorrido? La misma trayectoria de A a B. O sea, ¿cuándo coincide la trayectoria o el camino recorrido con el desplazamiento? Únicamente cuando el movimiento es unidireccional, es recto y en un solo sentido. ¿Se entiende eso? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, ahí tenemos definido lo que es camino recorrido o trayectoria con desplazamiento. Bien. Después vamos a pasar a los ejercicios. Una vez que tenemos definido lo que es el camino recorrido y el desplazamiento, podemos definir lo que es la rapidez media y la velocidad media en un movimiento rectilíneo. Y definimos como rapidez media de una partícula al cociente entre el camino recorrido y el intervalo de tiempo delta t empleado en recorrer dicho camino. Entonces, ¿cómo se representa la velocidad media? Con un V mayúscula M minúscula, velocidad media, y es igual al delta S, camino recorrido, sobre el tiempo utilizado en recorrer dicho camino. ¿Se entiende? Y decimos que la rapidez media es una magnitud escalar y no una magnitud vectorial, como sí lo es la velocidad media de un móvil. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? O sea, que es escalar, ¿qué significa? Vamos acá. Fíjense que el desplazamiento es, yo le dije, un delta R y una flechita arriba. El desplazamiento resulta de la operación entre dos vectores y concretamente entre la diferencia de dos vectores, ¿sí? Vector posición final menos vector posición inicial. Por lo tanto, el resultado de esta diferencia, de esta resta entre dos vectores, es otro vector. ¿Entienden? Yo tengo una flecha larga, le resto una flechita más corta, ¿qué me va a dar? Y una flechita que es la diferencia. Pero esa flechita es el desplazamiento, que es justamente una magnitud vectorial. El delta R es un vector, fíjense, esto rojo es un vector. Sí, profe. En cambio, por eso es que el desplazamiento es una magnitud vectorial, mientras que la trayectoria o el camino recorrido no es un vector, es un trayecto. Es un trayecto, ¿se entiende? Es un camino recorrido. Por lo tanto, es una magnitud escalar que tendrá 10 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, etc. Este también tendrá un valor en 10 kilómetros o 5 kilómetros, pero me va a decir que va desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Se entiende? Acá yo no puedo decir que va de dónde a dónde va si su dirección es curva. Tiene infinitas direcciones. ¿Se entiende? Entonces esto no puede ser infinitas direcciones porque va girando, digamos. Y bueno, esta es una curva, o sea, si nosotros hacemos más sinuoso todavía el camino, será mucho más curvo todavía. Entonces no se puede representar mediante un vector el camino recorrido, la trayectoria. Por eso es que esto es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir que una magnitud escalar? Que va a estar definido por un número y una unidad. Nada más, 20 kilómetros, 10 metros, 5 centímetros, listo. En cambio, el desplazamiento también va a ser, es una magnitud vectorial que va a estar definido por una magnitud escalar más un vector. ¿Quién es el vector? La flechita que lleva arriba y que me está indicando que va desde un punto hacia el otro punto. ¿Se entiende? Esto es un vector y esto otro no es un vector. ¿De acuerdo?
Sí, pero ahí está, entendí. Bien. Por lo tanto, si yo opero entre una magnitud escalar sobre el tiempo, ¿sí?, que también es un escalar, o el tiempo es un vector. ¿El tiempo es una magnitud escalar o vectorial? Escalar. Escalar. Porque no tiene un sentido, digamos, va para arriba, para abajo. El tiempo es el tiempo, ¿verdad? Es un número y una magnitud. 3 horas, 5 segundos, 10 minutos, un número y una magnitud, correspondiente al tiempo, obviamente. Y eso es un escalar. Entonces, un escalar dividido otro escalar me da otro escalar. Entonces, por eso digo que la rapidez media es una magnitud escalar. La velocidad media en un movimiento rectilíneo es una magnitud física que relaciona un desplazamiento y el tiempo empleado en realizar ese desplazamiento. Es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el delta R, flechita, que estuvimos viendo en el gráfico anterior. Fíjense que velocidad media tiene la misma forma en que, o sea, se define con la misma, se representa con las mismas letras que la rapidez media, V minúscula, M minúscula, V corta mayúscula, quise decir V corta mayúscula, M minúscula, V corta mayúscula, M minúscula, pero la velocidad media tiene la flechita arriba que me indica que esto es un vectorial y no un escalar. ¿Se entiende? Entonces, se designan de la misma forma, pero la diferencia es que la velocidad media tiene la flechita arriba. ¿Y a qué va a ser igual la velocidad media? Al vector desplazamiento, delta sub R flechita, sobre el tiempo, o la variación del tiempo, el tiempo utilizado en recorrer ese desplazamiento. Y como el vector desplazamiento, habíamos dicho que es la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial, lo podemos representar mediante esa diferencia entre dos vectores. Y el tiempo, el delta de tiempo, el lapso de tiempo empleado, lo definimos como el tiempo final en que la partícula estaba en el punto final y menos el tiempo inicial, que es el tiempo en que la partícula estuvo en la posición inicial. O sea, estos se corresponden entre sí. Y esto me representa una magnitud vectorial, de manera que la velocidad media en un movimiento rectilíneo es una magnitud vectorial. Y particularmente la velocidad y también la rapidez se denominan magnitudes derivadas. Ustedes habrán visto que hay magnitudes fundamentales en el sistema internacional de medida, eso lo habrán visto, no sé, con Alicia, no sé con quién. Hay magnitudes fundamentales, que son 7 las magnitudes fundamentales en el sistema internacional de medidas, y hay magnitudes derivadas. Esta velocidad y rapidez son magnitudes derivadas porque resultan de dividir una magnitud de longitud o de distancia sobre otra magnitud que es el tiempo. ¿Sí? Y esto también es una longitud sobre el tiempo y esto también es una longitud sobre el tiempo. O sea, son magnitudes derivadas que no salen en forma directa, sino salen de hacer una operación entre dos magnitudes fundamentales. ¿Sí? O sea, la unidad de longitud es una de las magnitudes fundamentales y el tiempo es otra magnitud fundamental.
Y bueno, y pueden estar expresadas en kilómetros por hora, kilómetros por minuto, metros por segundo, milímetros por segundo, milímetros por minuto, todas las unidades que ustedes se puedan imaginar. Bien, vamos ahora a definir por último lo que es la aceleración media en un movimiento rectilíneo. Cuando tenemos aceleración en un movimiento, cuando tenemos aceleración en un movimiento, Cuando varía la velocidad. si yo hablo, por ejemplo, exactamente, si yo hablo, por ejemplo, de movimiento rectilíneo uniforme, estoy hablando de un movimiento en la que la velocidad es uniforme. ¿Sí? Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme, en el que la velocidad se mantiene constante. Luego, si la velocidad se mantiene constante, la aceleración es nula, porque la aceleración se da solamente cuando hay variación de la velocidad. En cambio, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad ya no se mantiene constante. Por lo tanto, si la velocidad no se mantiene constante, significa que hay una variación de velocidad. Y si hay variación de velocidad, significa que hay una aceleración. Ahora, Leíste el en mensaje un que te mandó Billy. movimiento rectilíneo uniformemente variado, esa palabrita que dice uniformemente variado, significa que la velocidad varía de manera uniforme. Al Por lo pedo tanto, bordaron eso. si la velocidad varía de manera uniforme, significa que la aceleración es constante. No que la aceleración es nula, sino que la aceleración es constante a lo largo del movimiento. Eso ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Bien, la aceleración media resulta de cuando en un movimiento rectilíneo la velocidad se modifica con el tiempo, aparece una magnitud que se denomina aceleración, que es lo que le estaba comentando. Luego, la aceleración media, también vamos a ver por qué se llama aceleración media, es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y estamos hablando de aceleración media como una variación de la velocidad y no de la rapidez. ¿Entienden? Si hablamos de la velocidad, habíamos dicho que la velocidad media es una magnitud vectorial, por eso tiene la flechita arriba. Sobre el tiempo, que es un escalar, resulta que la aceleración también es una magnitud vectorial. Cuando divido un vectorial sobre un escalar, el resultado es un vectorial de vuelta. Por lo tanto, la aceleración es una magnitud vectorial. Y la variación de la velocidad entre dos tiempos t final y t inicial es igual a la velocidad que tuvo en el tiempo final menos la velocidad que tuvo el móvil en el tiempo inicial, dividido la variación del tiempo, que resulta de la diferencia entre el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final corresponde a la velocidad en que el móvil tuvo esa velocidad final. Y el tiempo inicial corresponde a la velocidad que el móvil tuvo en el momento inicial, o en el punto inicial. ¿Sí?
Eso es lo que dice acá abajo. T sub f, tiempo final y tiempo inicial, representan los instantes de tiempo en que el móvil tiene velocidad final y velocidad inicial respectivamente. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Bien, profe. Vamos entendiendo bien, profe. Se va entendiendo perfectamente. Bien. Vamos a considerar un movimiento unidimensional, fíjense, en el que vamos a representar la aceleración de un móvil, ¿sí? Yo le había dicho en un principio que estos sistemas de referencia tienen múltiples usos, no solamente para lo que es el movimiento de un cuerpo, sino para infinitas cosas se usan estos sistemas de referencia. Dentro del mismo movimiento también yo tengo gráficos de coordenadas cartesianas o rectangulares en el que yo puedo representar la posición del tiempo del móvil en función del tiempo. Puedo representar también la velocidad del móvil con respecto al tiempo y puedo representar también la aceleración de ese mismo móvil con respecto al tiempo, porque a mí me interesa saber cómo varió la velocidad de un móvil determinado en un lapso de tiempo, y también por ahí me interesa saber cómo varió la aceleración de ese móvil en un lapso de tiempo que yo estoy estudiando. Entonces, esos sistemas de referencia, No, como ya se la di. ¿sí? Yo lo puedo usar Pero no le contesté para todavía si estoy acá representar todas esas variables que le estoy comentando. En este caso yo estoy representando sobre un sistema de referencia unidireccional, que es horizontal en este caso, y que tiene un origen cero, en el que tengo aceleraciones. Voy a representar aceleraciones negativas hacia la izquierda y aceleraciones positivas hacia la derecha. Fíjense, si yo tengo un móvil que se mueve, digamos, en forma, en la misma dirección que el eje positivo de las X, ¿sí? Un aumento de la velocidad en ese sentido me va a generar una aceleración positiva, es decir, una aceleración positiva que la represento hacia la derecha, porque hacia la derecha tengo, ¿sí?, los valores positivos de la aceleración, que coincide con el eje X con los números positivos. Acuérdense que del 0 a la derecha tengo positivos, del 0 a la izquierda tengo negativos. Entonces, si yo aumento la velocidad en la misma dirección que la aceleración, voy a obtener una aceleración positiva y la represento con una flecha para la derecha, hacia la derecha. Si yo me muevo, acá dice dirección del móvil, va hacia la derecha. Si yo disminuyo la velocidad y el móvil se mueve en este sentido, si yo disminuyo la velocidad, voy a obtener una aceleración negativa. La aceleración negativa la tengo que representar con una flecha hacia la izquierda, porque va en sentido contrario al eje positivo de las aceleraciones. Por lo tanto, la tengo que representar una flecha hacia la izquierda. Independientemente del movimiento, el móvil se va hacia la derecha, pero va frenando. Si va frenando, desacelera, por lo tanto, tengo que decir que es un movimiento retardado o desacelerado, o que está aplicando una aceleración negativa. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Sí. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Para el mismo sistema de referencia, que está en negro, ahora el móvil se desplaza hacia la izquierda. Está viniendo el móvil hacia la izquierda. Si hacia la izquierda yo aumento la velocidad, voy a obtener una aceleración negativa, porque yo estoy aumentando negativamente la velocidad.
por lo tanto voy a tener una velocidad negativa, ¿entiendes? Y si yo freno en sentido contrario, disminuyo la velocidad en sentido contrario, ¿qué va a pasar? Esa disminución de la velocidad me va a generar una aceleración positiva porque estoy viniendo en sentido contrario. ¿Se entiende? Cuando yo cambio el sentido de movimiento del móvil, ¿sí?, se me invierte todo lo que ocurre cuando el móvil se va para la derecha. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Si el móvil va para la derecha, una Sí. aceleración positiva significa flecha para un aumento de velocidad, significa aceleración positiva. Pero si yo estoy viniendo en sentido contrario, un aumento de velocidad significa aceleración negativa. Y si voy para la derecha, una disminución de la velocidad significa un retraso o un movimiento retardado que me genera una aceleración negativa. Pero si yo disminuyo la velocidad en sentido contrario, a la hora la dirección del móvil es en sentido contrario hacia la izquierda, eso me va a generar una aceleración positiva. Esto que vemos acá es una convención de signos para poder trabajar con las aceleraciones. Acuérdense, lo que nosotros sabemos y lo que la lógica nos dice es todo lo que está acá en la parte de arriba. Si nosotros manejamos esto que está acá en la parte de arriba, cuando el móvil se desplaza en sentido contrario, se invierte todo lo que nosotros manejamos lógicamente en la parte de arriba. Aumento de velocidad genera aceleración negativa, disminución de velocidad genera lo contrario, aceleración positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos que la aceleración también es una magnitud derivada porque intervienen dos magnitudes, velocidad, que ya es una magnitud derivada, espacio sobre tiempo, y de vuelta otra vez tengo dividido sobre otro tiempo. Por eso es que la unidad de aceleración da el tiempo, me da elevado al cuadrado, siempre. Cuando hablo de aceleración, el tiempo está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque velocidad, ¿qué es? Espacio sobre tiempo. Y si eso vuelvo a dividir por el tiempo, ¿qué me va a dar? Espacio sobre tiempo al cuadrado. Por eso es que las unidades de aceleración se expresan, por ejemplo, en kilómetros sobre hora al cuadrado, kilómetros sobre minuto al cuadrado, minutos sobre metros sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, etc. Que son las unidades de la aceleración. ¿Hasta ahí me siguieron? Y nos quedaría ver los ejercicios de aplicación que lo vamos a ver mañana. Sí. Sí, ahí estaba agarrando bastante esa parte, pero me podría un poquito ahí en eso, porque al invertirse cambió en ese caso. Entonces está la parte de la positiva, o sea, como de la flecha negativa, todo, ¿no? Después, esos pasos que se invierten, así que se transforman en negativa, las flechas cambian. Eso se podría un poquito explicar. Sí. Disculpe. Sí. ¿Otra pregunta? Ese por el momento. Bien. Pensé que era otro compañero que quería preguntar algo también. Bien. Este no es un sistema de referencia en el que nosotros estamos representando las velocidades. Fíjense, entendamos eso. Tenemos un sistema de referencia que parte del cero hacia la derecha. Representamos las aceleraciones positivas y hacia la izquierda las aceleraciones negativas. Bien,
Si casualmente el móvil se mueve en el mismo sentido que la aceleración es positiva, esto es convencional nada más. Esto es simplemente convencional. No se vuelvan locos con esto. ¿De acuerdo? No se enloquezcan, no le quieran dar un sentido físico a esto. Simplemente es una convención de signos. Eso le estoy aclarando. Si la dirección del móvil es en el mismo sentido, yo puedo, fíjense hasta dónde yo puedo llegar a analizar y decir todo lo contrario. Puedo decir todo lo contrario si yo quiero. ¿Cómo voy a decir todo lo contrario? Digo, hacia la derecha de las aceleraciones considero aceleraciones negativas y hacia la izquierda considero aceleraciones positivas. Por ejemplo, yo puedo llegar a invertir mi sentido de representación de la aceleración. No hay ningún problema. Nadie me dice que no pueda hacer eso. Bien, pero elegimos este sistema. Hacia la derecha positivo, ¿sí? Y hacia la izquierda negativo. Si el móvil casualmente coincide con la dirección de las aceleraciones positivas y ese móvil experimenta un aumento de velocidad, decimos que experimenta una aceleración positiva, porque va en el mismo sentido que la aceleración es positiva. Y si experimenta una disminución de la velocidad, ¿sí? Decimos que el móvil experimenta un retraso o una desaceleración o un movimiento retrasado que genera una aceleración negativa, cuya representación es con una flecha hacia la izquierda. Eso es fácil de entender, digamos, porque está muy ligado a la lógica que ocurre siempre, digamos. A esto le podemos dar un sentido físico inclusive. Si acelero, aumento la velocidad, aumento mi aceleración es positiva. Si freno o disminuyo la velocidad, genero una aceleración negativa o una desaceleración. Aquí no hay problema. Y la parte de abajo, lo único que tengo que hacer es que cambia la dirección del móvil. Y al cambiar la dirección del móvil, yo no puedo tener la misma situación que tengo en la parte de arriba, porque la dirección del móvil ahora es contrario al análisis que hice en la parte superior. Entonces, al cambiar la dirección del móvil, también me cambia lo que sucede cuando yo aumento la velocidad. En vez de generar una aceleración positiva, genera una aceleración negativa. Y cuando disminuyo la velocidad, ¿sí? En vez de generar una aceleración negativa, genera una aceleración positiva. ¿Pero por qué? Porque cambia la dirección del móvil. Esta forma se condice con nuestro sistema de representación de las aceleraciones, que le vuelvo a decir, yo podría haber cambiado o podría haber analizado de otra manera si es que hubiese querido. ¿Se entiende? Es simplemente eso. No se enloquezcan con esto. Esto es simplemente convencional. ¿Se entiende? O sea, estamos poniéndonos de acuerdo que cuando suceden estos fenómenos le vamos a poner estos signos a la aceleración. Nada más que eso le estoy diciendo. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, quedó claro. Bien, no se vuelvan locos con darle un sentido físico a esta parte de abajo cuando el móvil cambia de dirección. ¿Sí? No se vuelvan locos, pero sí ténganlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Vamos a ver mañana un ejercicio relacionado con estas aceleraciones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué hora estamos? Profe, yo tenía otra duda. Sí, por favor. Usted mencionó Sí, por favor. hace un momento para la aceleración media que el tiempo siempre está elevado al cuadrado. ¿Esto no debería incluirse en la fórmula? La variación fórmula? del tiempo. Sí, en
en la variación del tiempo. ¿El tiempo ahí no debería estar elevado al cuadrado? Acá elevado al cuadrado. Sí, sí. Acá elevado al cuadrado. Perdón. Sí, sí. Me- Sí, hay. Entiendo que vos me decís por qué no aparece un cuadrado acá. Sí, eso. Bien. ¿Por qué no aparece un cuadrado? ¿Por qué no aparece un cuadrado? Porque acá arriba tengo velocidad y no espacio. Si yo lástima que esto es virtual y tengo que lamentar de que esto siga siendo virtual, Mal, porque boludo, si yo no era en un presencial, pizarrón, en un aula, Sí. yo te desarrollo la fórmula de la velocidad como x sobre t y nuevamente sobre t. Si yo hago arco grande sobre arco chico, me va a quedar x sobre t al cuadrado. ¿Estás entendiendo? Sí, Si yo reemplazo velocidad por espacio sobre tiempo, ¿sí? Y opero, Laguna Gacha. ¿cómo? Incendio en el interior en Pomero. Los micrófonos. ¿Hay un micrófono abierto? No he abierto un micrófono, profe. Pues ya me estaba confundiendo. Pensé que me estaban aportando a la explicación esta. La compañera que me preguntó, ¿cuándo va a aparecer tiempo al cuadrado? Cuando yo reemplace el delta de velocidad por delta de espacio sobre delta de tiempo, porque velocidad que es espacio sobre tiempo. Entonces, si yo opero, me va a quedar finalmente acá una ecuación que me va a quedar delta de x sobre delta de t al cuadrado, que no es lo mismo que esto. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, se entendió bien. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Es variación de velocidad, aceleración, que es variación de velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? O bien aceleración, ¿a qué es igual? Variación de espacio sobre tiempo al cuadrado, sobre variación de tiempo al cuadrado. ¿Qué estoy diciendo? La misma cosa. En ambos casos estoy diciendo la misma cosa, nada más que la velocidad estoy reemplazando por espacio sobre tiempo. Espacio sobre tiempo me da espacio sobre tiempo al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe, todo bien, muchas gracias. Nada, profe. Hasta mañana, profe. Bien, lo vamos a dejar ahí. Se entendió perfectamente, profe. La parte práctica lo vamos a desarrollar el día de mañana. Y conmigo también, después de mañana, vamos a seguir con la parte de movimiento rectilíneo uniforme. Porque el ingeniero Morales, que usted tiene la grilla con el ingeniero Morales, movimiento rectilíneo uniforme, para el día 2 de marzo, miércoles 2. Miércoles 2 de marzo. Ecuación horaria, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Esta sería para el próximo miércoles. Y luego con Alicia van a tener... sí, está bien. Yo en realidad le reemplazo a Alicia el próximo miércoles y Alicia le va a reemplazar al ingeniero Morales el 7 y 8 de marzo, la semana siguiente. O sea, ahí hay una modificación en la grilla esta, ¿sí? El miércoles 2, entonces, mañana y el próximo miércoles 2 van a tener conmigo, ¿sí? Mañana otro día con él y el miércoles. Buenísimo, profe, bueno. Sí, se entendió. Hasta mañana, profe. Bueno, Mañana mañana entonces hacemos los prácticos. Miren la guía de trabajos prácticos.
hagamos ya lo que se puede desarrollar, lo que pueden ir viendo. Fíjense ya la guía de trabajo práctico, lo que puedan ir haciendo, lo tienen que ir haciendo. Y un poquitito. Y mañana, si ya traen concretamente algunas dudas con respecto a los prácticos, lo vamos a ir viendo acá entre todos. Mañana vamos a desarrollar algunos prácticos de la guía, no toda la guía completa. Bueno, hoy ya estuvimos viendo el ejercicio 2 y vamos a mirar algunos otros que son significativos, digamos, pero el resto lo tienen que desarrollar ustedes. Así que sin miedo, desarrollen ustedes ya en sus casas todo lo que puedan desarrollar de la guía número 3. Y mañana, si tienen alguna duda concreta, lo vemos acá en el encuentro que vamos a tener mañana. Mañana de vuelta arrancamos a las 7 y Está más viejo, y bueno, terminaríamos cuando terminamos la guía de trabajo práctico. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan que hacer? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Alguna, no sé, lo que ustedes quieran? Tenemos, bueno, lo pueden preguntar ahora, y si no, estamos liberados hasta el día de mañana. No, profe, ninguna duda. Bien, ¿quedó claro más o menos los temas? Que quedó más o menos, ¿se entendió, digamos? Sí, profe, perfecto. Sí, profe, muy claro. Muy claro. Sí, profe, se entendió todo bien. Claro, para mierda. Ay, me da frío, me está matando. Esto hubiese salido mucho mejor si esto tuviésemos en forma presencial. Lamentablemente creo que es el tercer año que estamos dando en forma virtual y bueno, es lo que podemos hacer, digamos. No hay directiva por ahora para la presencialidad, salvo el cursado sí de las materias ya específicas de primer año. Creo que sí van a ser presenciales, pero el cursillo introductorio lamentablemente tenemos que seguirlo, hacerlo de esta manera. Así que somos muchos, hay más de 200 inscriptos, así que imagínense, por más que dividamos en 2 o 3 grupos, estamos hablando de 70, 80 alumnos por cada grupo y no hay aula suficiente, digamos, un aula que pueda contener tantos alumnos en la facultad, así que por ahora es lo que podemos ofrecerle, digamos, como curso introductorio. Así que, bueno, poner esfuerzo, terminaron las vacaciones, ya lo saben. Las evaluaciones van a ser presenciales. Ejercítense mucho con estos ejercicios, hagan todos los prácticos que puedan, sáquense todas las dudas y bueno, y aprueben el curso introductorio lo antes posible, así pueden cursar tranquilamente el primer año y bueno, y sacarse ya esto de encima, o sea, dedicarse a la materia del primer año bien de lleno. Acostúmbrense a estudiar mucho, a leer mucho, tomen ya como un hábito estas cosas, investiguen, pregunten, júntense entre ustedes, dialoguen entre ustedes, discutan, aprovechen al profesor que tienen adelante, traten de sacarse todas las dudas que puedan, vayan formándose desde este momento como ingenieros. Ustedes tienen que tener ya esa mentalidad de que en algún momento van a ser ingenieros muy pronto, el tiempo pasa muy rápido van a llegar a su meta, y concientícense de eso y piensen ya como ingenieros.
De una, sí. De una. No es una cosa alocada lo que le estoy diciendo. Concientícense de eso y fórmense ustedes mismos como ingenieros. Nadie los va a formar. Nosotros ayudamos a su formación, pero son ustedes mismos los que se van a nutrir de los conocimientos y finalmente van a llegar a ser buenos ingenieros. Estoy seguro de eso. Así que siéntense, no hay otra, acá no hay eso de que zafaron en la secundaria, que recontra zafaron todos estos 2 años de pandemia, recontra se llevaron muchas cosas arriba, es cierto, tienen que reconocer eso. Bueno, aquí no se van a llevar nada de arriba, aquí solamente